buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast, pero no te preocupes, porque también es el tuyo, claro que sí. Yo soy John, ya estás reconociendo el sensual sonido de mi voz. Aquí estoy en Madrid a -1 grado de temperatura. No es lo que os esperáis de España. Yo sé que tenéis en mente pues un poquito el flamenco, los toros, la playa y la paella, pero aquí a veces hace frío y esto es lo que estoy haciendo yo en el día de hoy, morirme de frío. Espero que tú no, espero que tú me estés escuchando desde un lugar bien calentito, que no seas un puto loco que ha salido a correr a las 8 de la mañana con la fresca. Pero bueno, ¿qué puedo yo decir, no? ¿Qué puedo yo juzgar? Yo no voy a ser quien te juzgue. Vamos a ver si lo hace nuestro amigo y compañero Joan. ¿Qué tal, Joan, tío? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ya sabes, que es una cosa que no cambia. Pasan los años y sigo estando bien y que dure. Y con lo de juzgar, pues me gusta mucho juzgar sin juzgar, ¿Cómo es ¿no? eso? Sin decirlo, Ah, ¿no? vale. Yo te voy a decir, no te juzgo, pero evidentemente que dentro tengo ya un juicio hecho a medida, donde seguramente estoy totalmente en desacuerdo con lo que sea que has hecho, pero no te voy a juzgar directamente, te voy a dejar cometer los errores que necesites para que encuentres la verdad. Hostias. Qué Me más, gusta qué tu forma forma. de empezar hoy. No, Y increíble. además, en esa charla casual que hablamos justamente de religión, nos ha quedado una introducción que, vamos, de fábula. De puta madre, de puta madre. De hecho, me has roto lo que quería hacer al principio, que era hacerte una pregunta indiscriminada de gramática. Pero ahora que ya le he sacado el tema, pues te la voy a hacer. Porque estaba rondando mi cabeza, justo estaba haciendo un poco de pis antes del podcast y estaba pensando yo en mi cabeza, hostias, ¿haré lo que pude? ¿Está bien dicho? Haré lo que pude. Sí. De entrada me suena muy mal, pero si me lo preguntas es que quizás sí que se pueda. Pero yo de así de entrada te diría que no. Claro, del verbo hacer no, pero del verbo arar, Hostia, aquí me has cogido bien, cabrón. píllalo, píllalo. Ya ves. Haré lo que pude. Lo estaba pensando yo y he dicho, se lo tengo que preguntar a Joan porque es buenísimo. ¿En eso piensas mientras meas? ¿Sí? Y no te voy a decir en lo que pienso mientras me ducho, porque ahí es donde surgen todos los pensamientos oscuros y profundos. Joder, pues aquí me has dejado bien, ya, bien concentrado ahora con el tema de arar. Ya no me acordaba de que la gente araba, Sí. ¿no? Ahí en las tierras, ¿no? Para dejar la tierra lista para plantar sus cositas buenas para comer luego, ¿no? Buenas Sí. patatas, buenas verduras. De hecho, la gente que no sepa lo que es el verbo arar y por qué sí que tiene sentido decir haré lo que pude, que pause el podcast aquí mismo, que busque en Google el significado del verbo arar y ahí tenéis la solución y la respuesta a este acertijo, señoras y señores. Toma ya. Exacto, y cambiando de verbo pasamos de arar a orar, Toma. que es un verbo relacionado con el tema de hoy, porque es un tema que no hemos tratado todavía y yo pues hace tiempo que me ronda la cabeza, ¿no? Está por ahí pensando, hostia, hemos hablado de política, de historia, de deporte, de fiestas, de cultura, de gastronomía, vamos, es que... Y pensaba, hostia, siendo John y yo dos personas, las dos muy inteligentes, evidentemente, ¿eh? No hace falta pues decirlo, pero que tenemos visiones diferentes sobre este tema, Ujú. que a veces, muchas veces coincidimos, ¿no? Cuando hablamos de políticas, pues con mayor o mejor o menor grado, pues más o menos vemos las cosas más o menos igual, Sí. pero aquí no. Entonces es súper interesante el tema de la religión, porque, por ejemplo, ¿cuál es tu relación con la religión? El de rechazo absoluto. Aunque pueda parecer que no, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este podcast es diferenciación entre las palabras fe y religión. ¿No? Porque la religión la podemos definir como la instrumentalización y legislación de la fe, ¿no? Es como ponerle límites al campo, ¿no? Que se dice en español. Es decir, ok, esta es tu fe, esto es lo que crees, y sobre esto yo te voy a imponer una serie de normas que tú tienes que hacer, y si no las haces, pues te pongo un castigo, ¿no? Y en esto se basan las religiones, básicamente. Entonces, ahora se me acaba como de encender la bombilla, ¿no? Porque es un tema que no hemos hablado nunca, incluso ni fuera de micro. Sí, Entonces, a ver si lo digo bien. Tú no eres religioso, pero eres muy creyente. correcto.
Sí, señor. Hostia, ahora me acaba de petar la cabeza, tío. Sí, señor. No lo había pensado nunca, Sí, qué señor. sorpresa. De hecho, hablando de creencias, el propio Cristo, ¿vale? Que para los cristianos, pues lógicamente es el Mesías y el Señor, tampoco era religioso. De hecho, se llevaba muy mal con los religiosos, que eran los fariseos en ese momento, que eran pues todos los legalistas de la fe, que decían, no, no, tú tienes que guardar el Shabbat, el día de reposo, y tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto, y si no lo haces, no vas a acceder al paraíso, ¿no? Básicamente la religión es como los hombres intentando decidir quién va y quién no va al paraíso en lugar de Dios, ¿no? Hostia, pues está curioso. Así, me has dejado ya en choque, entonces estoy intentando recuperarme para ubicarlo, ¿no? ¿Nunca has sido religioso? ¿Siempre has sido creyente? ¿Has tenido tan claras estas ideas ya desde pequeño? ¿Por qué eres creyente también? Quizás es interesante comentarlo, ¿no? Sí, no, yo he sido un ateo recalcitrante. Y ¿De qué es que, palabras hoy, tío? claro, recalcitrante. O sea, he sido muy, muy, muy ateo, muy, muy, muy escéptico. De hecho, mi fe viene por la racionalización y el estudio del contexto histórico de esta creencia, ¿no? Porque llega un momento en que todo apunta a Cristo y no puedes negarlo, ¿no? Pero yo nací en el seno de una familia cristiana evangélica, ¿vale? Mis padres son cristianos evangélicos, que nadie se confunda, no son evangélicos americanos, no son carismáticos, no son estos creyentes que se tiran por el suelo, ni que Hombre, tu madre, te... tu madre es muy carismática. Mi madre es muy carismática, pero no de religión, ¿no? Mi madre es la perfecta ejemplificación de cómo a mí me gusta llevar la fe, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y al resto de personas como a ti mismo, ¿no? Entonces, mis padres siempre me han criado en una moral cristiana, ¿vale? Pero ellos se congregan, ellos van a una iglesia evangélica. Y yo siempre he sentido mucho rechazo por los dogmatismos, desde pequeño. Es decir, yo decía, joder, pues ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué Dios me pide que haga esto? No entendía realmente qué significaba amar a Dios, porque la gente me decía, no, no, Dios es lo más importante, Dios es lo primero, tienes que amar a Dios. Y yo decía, coño, yo amo el baloncesto, ¿sabes? Pero a Dios, ¿cómo lo voy a amar? Entonces yo durante una gran parte de mi vida he sido muy escéptico. Y eso me ha ayudado a buscar, ¿no? A estudiar teología en diferentes cursos, a estudiar la Biblia y diferentes documentos sagrados o religiosos o filosóficos, como puede ser el Tipitaka del budismo, el Corán, que ¿Tikitaka? lo tengo aquí ¿Se, en la se llama, mesa. se llama Tikitaka? Tipitaka. Sí, el Corán, que justo lo tengo aquí en la mesa, que lo estoy estudiando ahora, que es muy interesante, muy interesante. Pero claro, llega un momento en el que tú como individuo decides tener tu búsqueda personal de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y comencé por la historicidad de Cristo. Yo dije, a ver, si esto tiene un pase, primero Cristo tiene que haber sido por lo menos un personaje histórico. Y empecé a investigar. Y efectivamente encontré más de 10.000 citas de todo tipo de fuentes, fuentes judías, fuentes romanas, durante la época de Cristo y póstumas a la época de Cristo, incluso emperadores romanos, ¿no? O filósofos, como incluso el hermano del filósofo Séneca, de hecho fue uno de los que promulgó edictos en contra de aquellos fervientes amantes de un tal Cristo que había estado en la zona de Judea y que su mensaje había sido un cambio radical para las personas, ¿no? Entonces dije, ok, no puedo dudar de la historicidad de Cristo. Hay más fuentes de Cristo que de Platón y Aristóteles, ¿no? Hay más fuentes de Cristo que de personajes de la Edad Media, que nos separan pues unos 500, 600 años, ¿no? Luego, ok, Cristo es un personaje histórico, genial. Vamos a seguir indagando. El pilar del cristianismo sería la resurrección, porque la teología me dice que el hombre se separa de Dios cuando decide obrar por su bien, ¿no? Tomando las acciones buenas o pecaminosas, pero dependiendo de su voluntad, y que Dios, por lo tanto, me promete que pues esta vida alejada de él significa la muerte, pero se hace hombre y muere en mi lugar para que yo tenga acceso al paraíso. Esto sería como el pináculo, la base de la teología cristiana.
Luego, si la resurrección de Cristo sí que tuvo lugar, aquí ya no puedo negar por lo menos la santidad de este hombre, ¿no? Llevó una vida absolutamente libre de pecado, con ningún registro histórico ni ningún testimonio de este hombre errando en ningún momento o haciendo mal. Entonces, investigando, resulta que yo ya no pude negar la verdad de la resurrección de Cristo por las fuentes históricas. Y ahí es cuando me enamoré del estudio de la Biblia. Uf, ha sido un momento muy interesante. Sí. Espero que nuestros oyentes hayan podido también hacerse una idea de lo que comentas. Entonces, tu fe se basa en el estudio histórico sobre de las fuentes que Sí, hablan sobre Jesús. sí, sobre Cristo, correcto. ¿Hay estudios también que digan que Cristo no existe? Es muy buena pregunta. Es muy buena Gracias. pregunta. No, pero sí que hay muchos intentos históricos de desbancar la santidad de Cristo, por supuesto. Por supuesto. De hecho, ahora, como te digo, estoy estudiando el Corán. Y dentro del Corán, Isa, no le llaman Cristo, porque Cristo es una palabra griega, Christos, que significa Salvador o Redentor, ¿no? Le llaman Yoshua, es en hebreo, Isa sería en árabe. Y el Corán reconoce a Isa como un profeta, ¿no? Pero es que hay varias cosas curiosas de Isa como profeta en el Islam. Uno, que no se reconoce ningún pecado de Isa, no aparece ninguno. Sin embargo, hay varios de Muhammad, de Mahoma, como se dice en español. Varios, desde asesinatos hasta abusos de sus mujeres y muchas otras cosas, ¿no? Pero de Isa no se registra ningún pecado. Pero que no se registren no quiere decir que no existan, ¿no? Claro. Porque al final las fuentes que hay son, en cierto modo, limitados Ujú. y al final se cuenta lo que quisieron contar ciertas personas sin saber si es cierto o no. Sí, Entonces, claro, que no esté escrito no quiere decir que no pasara. Lo que es raro, si lo he entendido bien, claro, igual también los oyentes se lo preguntan. sí. Cuando tú hablas de la historicidad de la resurrección de Cristo, Ajá. si lo entiendo bien, para que la gente también lo entienda, es que para ti es un hecho demostrado que Jesús murió y después resucitó, Absolutamente. tres Absolutamente. días después. Lo de los 3 días es algo que tiene mucho simbolismo. El número 3 tiene mucho simbolismo en la Biblia. Igual que la Biblia habla del pueblo de Israel o de los israelitas en el desierto por 40 años, ¿no? Cuando tú ves el trozo de terreno entre Egipto y lo que era la tierra de Canaán, joder, que hacías 40 años ahí, ¿no? El 40, el 12, el 7, el 3, cuando la Biblia se escribe en hebreo, que es un idioma que tiene gematría, tiene valor numérico, cada carácter representa un número y un concepto. Luego no sabemos realmente si el 3 es que Cristo efectivamente resucitó 3 días después, o tomamos el 3 gemátrico, que significa intervención divina. Vale. A mí aquí me surgen dos cosas. La Sí. primera es que yo, como persona racional y basada en todo, en la ciencia, Ujú. yo puedo entender que una persona resucite. ¿Vale? Y la Sí. gente va a pensar, Joan, ¿qué dices? No, no, es verdad. Yo conozco gente, es que yo conozco gente que clínicamente Sí. estuvo muerta. Ujú. Yo tenía un estudiante que se fue a los Pirineos, le pilló una luz de nieve, Hostias. se quedó 6, 7 horas. Clínicamente estaba muerta. Sí. Pero gracias a la intervención de un helicóptero de emergencia, lo llevaron a un hospital, allí le aplicaron una técnica de activación de la sangre, como el frío le ayudó a mantenerse, despertó. Y no es que se despertara, es que poco tiempo después estaba sin ninguna secuela, ¿no? Y Toma. eso está pues, empíricamente demostrado. Es una resurrección porque clínicamente estaba muerta. Sí, ¿Vale? sí. Entonces eso es acojonante. Claro, a partir de aquí entiendo que un tal Jesús, que podría haber vivido en esa época, muriera por lo que sea o le dieran por muerto de alguna forma u otra y después resucitara. Sí. Lo que me cuesta mucho de entender, básicamente, es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque científicamente no se puede demostrar, es que resucitara por causas divinas Ya. o por un acto mágico de este Sí. tipo, ¿no? Y aquí es donde una persona racional o científica
va a chocar siempre con el tema de la fe, ¿no? Sí. Bueno, me encanta que digas lo del tema de la ciencia, porque por un lado hay cosas que la ciencia no puede demostrar. La ciencia es un instrumento fantástico para llegar a la verdad empírica. Pero, por ejemplo, la ciencia no podría demostrar que tanto tú como yo estamos aquí en este momento hablando, ¿no? Eso sería pues una demostración por medio de los sentidos, una demostración por medio de incluso la fe, ¿no? El que tú sepas que estás hablando conmigo a través de una cámara y que yo no soy una inteligencia artificial, que soy una persona real que está hablando contigo, ¿no? Entonces la ciencia, el utilizar la ciencia como un método para probar absolutamente todo, pues a lo mejor la ciencia no puede probar el por qué yo esta mañana he decidido hacerme 2 tostadas de aceite en lugar de comerme una magdalena, ¿no? Lógicamente, la psicología sí, ¿no? En ese sentido. Quizás la ciencia empírica o los números no puedan. Pero hay muchas cosas científicas que también desafían nuestro intelecto y son o van en contra de la lógica, como decimos, ¿no? Recientemente la física cuántica descubre que hay partículas que pueden estar en el mismo momento en 2 puntos diferentes del espacio. O que hay partículas que interactúan o que se comportan de una manera determinada o de otra si tienen un observador o si no tienen un observador. Lo cual, pues, contradice muchos principios de la lógica humana, ¿no? Tenemos que pensar al final que si una persona, un individuo, tiene fe, habla del Dios del universo, de ese Dios arquitecto que ha creado las leyes de la física. Por lo tanto, es su mundo, ¿no? Tiene potestad para resucitar. Lo que sí que es cierto históricamente es que hay registros de un sepulcro en el que el Jesús Nazareno, el rey de los judíos, fue embalsamado después de ser torturado y latigado y de todo humillado en la cruz. Y hay registros también históricos. De hecho, el Evangelio de Mateo es el más, para mí es el más, perdón, el Evangelio de Lucas es el más guay porque Lucas no conoció a Cristo, Lucas era historiador. Entonces, todo lo que hay en el Evangelio de Lucas son recopilaciones de testimonios, incluidos edictos romanos que hablan de una tumba que fue sellada a cal y canto y puesta con soldados, porque se pensaba que los radicales seguidores de este Cristo pues podrían saquearla, ¿no? Nadie saqueó esa tumba, y esa tumba estaba vacía. En los edictos romanos, en los registros romanos. Luego, joder, si fuese una historia de Agatha Christie, el lector ya estaría atando todos los puntos. Y es que Cristo es Dios y resucitó de los muertos. Entonces, esto es también, lógicamente, para mucha gente un acto de pura fe. Para mí fue un acto de racionalización extrema. Yo accedí a la fe a través del escepticismo. Qué curioso, creo que un perfil como el tuyo es muy poco común, Sí, es ¿no? poco común. Porque yo pienso que la mayoría de gente o directamente no cree en religión y entiende que eso es una historia inventada y que la gente decide creer para sentirse mejor. Sí, O puede ser, ¿no? Que la gente, pues por educación, porque sus sí, padres eran así o porque recibieron una educación, en ese caso católica, ¿no? Pero podríamos hablar también de otro tipo de religión al final. No sé si me equivoco diciendo esto, pero al final todas las religiones van al mismo lugar, sí, ¿no? Explicar algo que es muy difícil de explicar e intentar poner, pues, una forma de vivir, sí, ¿no? A la gente, ¿no? sí. Sin embargo, Dios A mí no. me resulta muy Dios curioso. va en lo contrario, ¿no? Porque muchas veces me encanta mucho este argumento de. O me gusta mucho este argumento de para sentirse mejor, para explicar las cosas, ¿no? Y luego viene el Dios de la Biblia, Jehová, ¿no? Y te dice: he sellado muchas cosas en el universo y tú no las vas a comprender. Porque yo soy Dios y yo las he hecho. Para ti no tiene sentido comprenderlas, ¿no? Las comprenderás en su debido tiempo. Están selladas, ¿no? Luego, joder, si creo en Dios para explicar muchas cosas y sin embargo Dios me dice que hay cosas que están selladas, ¿no? Y que no puedo comprender, joder, vaya, que me devuelvan el dinero, que me devuelvan mi dinero, ¿no? Y por otro lado, el tema de para vivir mejor, para vivir más tranquilo, en el sentido de un propósito, absolutamente, ¿no? En el sentido de que descansamos en que todos los seres humanos tenemos un valor intrínseco de la justicia, de lo que es justo, ¿no? Según San Agustín, esto viene de una justicia inspirada superior a nosotros, ¿no? Pero, según, bueno, San Agustín, no, Agustín de Hipona, vaya, el filósofo. Pero cuando nosotros hablamos de vivir mejor, claro, mira la vida de los apóstoles. Ellos vieron a Cristo resucitado y Cristo les dio ese Espíritu Santo, ¿no? Y esa voluntad de ir y extender el Evangelio. Todos ellos, excepto el apóstol Juan, que murió de viejo, todos ellos murieron
apedreados, desollados, crucificados, apuñalados muchísimas centenares de veces. Luego, Cristo, muchas veces, y durante la Biblia se dice varias veces, que él no ha venido a traer la paz, sino la espada. Es decir, para el creyente trajo conflicto, porque significa vivir de una manera que va en contra de la manera del mundo. Y en muchas de estas ocasiones, pues esto te va a generar muchos conflictos. Luego, la vida del creyente es conflictiva, generalmente. Iba en contra en ese momento, ¿no? Hasta que también los emperadores romanos acatan esa religión como la principal y se normaliza, y entonces pasa lo contrario. El que no sea católico pasa por la espada. Entonces, es interesante, interesante. Pienso que Por los eso. oyentes pueden haber disfrutado en este primer podcast, que es una lástima que no tengamos más tiempo hoy Sí. porque tenemos que grabar otras cosas. Pero en esta primera introducción, ¿no?, a la religión, Uh-huh. desde un punto de vista de un teólogo, ¿no?, o de un estudiante de teología, Estudiante de teología, como sí. tú, creyente, alguien que no cree en absoluto en temas religiosos como yo, y al igual que con tantos otros temas que tenemos, ¿no?, podemos hablarlos sin ningún problema, podemos dar las opiniones, los hechos, nuestras Sí, percepciones, y eso está muy bien y es muy sano, tío. sí, A, a absolutamente. mí, a mí que tengo una visión totalmente contraria, o digamos que no tengo ningún tipo de fe en ese sentido, me parece súper interesante escucharte a ti, a tus argumentos, ¿no?, lo que tienes que decir, y espero que los oyentes también, independientemente de su relación con la fe o no, de si tienen una religión o no, pues también pueden disfrutar de esa conversación, y que si quieren saber más o quieren dar su opinión o quieren que profundicemos, que nos escriban, ¿no? Que Exacto. quizá podríamos continuar, porque seguro que tenemos mucho más que decir sobre esto, sobre nuestras Sí, señor. experiencias en el día a día, sobre, bueno, pues puede ser chulo. Sí, señor. Además, yo creo que la gente debería estar un poco más acostumbrada a hacer apologética, es decir, a tener una posición y saber defenderla, ¿no? Porque yo creo que esto le da valor a tu posición, ya no solo religiosa o de fe, sino en cuanto a tu moral, ¿no? Pero bueno, lo dejamos en manos de nuestros oyentes, el que disfruten o no de este podcast, el que les guste o no. Seguro que sí, Seguro que sí, seguro que sí. Y si queréis que hagamos pues un podcast de experto, porque siempre de momento Joan ha sido el experto sobre historia, pero si queréis que hagamos un podcast de expertos sobre teologías o sobre diferentes formas religiosas, pues por favor escribidnos en comentarios, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho hablar, que no falte, así que nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa? Muchas gracias, Joan. Recuerda pasarte por las redes sociales y, oye, entra en nuestra web, hombre, que hay productos, que hay muchas cosas, pero sobre todo que estamos sacando programas de turismo idiomático, que te puedes venir a España con nosotros. Así que échale un vistazo y apúntate. Así que, gracias, Joan, y nos vemos en la próxima.